Bueno, bendiciones, vamos a ver Éxodo 25, 1 al 8. Vamos a estudiar, vamos a mirar, a profundizar estos versículos que tienen que ver con el tabernáculo, ¿sí?, que hoy es el ministerio, y tienen que ver con la generosidad, ¿sí?, con la generosidad de los creyentes para poder realizar la obra de Dios. La escritura, que es muy significativa, está en Éxodo 25, 1 al 8, ahí lo vamos a ver. Hoy estaba leyendo justamente esto y entendí un aspecto que no había visto antes. Bueno, quería compartir con ustedes. Saludamos a los hermanos que siguen, que aprecian la palabra. Entonces dice Éxodo 25, 1, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis, piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y el 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Entonces, vemos acá cómo el Señor habla con Moisés, le habla, toma la iniciativa el Señor, donde justamente la idea era poder realizar un tabernáculo, una tienda, un lugar donde el Señor pueda venir, donde el Señor se pueda manifestar establemente, como morada, como lugar, ahí en el campamento de los hijos de Israel. Así que el que toma la iniciativa de querer estar en medio de ellos es el Señor. Por eso dice: Jehová habló a Moisés diciendo, ¿sí?, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Está diciendo, el Señor está diciendo, esta palabra es para la descendencia, para los hijos de Israel. O sea, no era para todos. No era para cualquiera, porque había mucha gente ahí que eran egipcios, que eran rebeldes, gente que no quería, no había querido salir de Egipto. O sea, esta palabra evidentemente que era para los hijos de Israel. O sea, era solamente para aquellos que esperaban la promesa, que tenían la esperanza de lo que el Señor le había hablado a Abraham. Era algo que estaba en el espíritu, algo que estaba en la genética solamente de aquellos que eran gente de fe, gente que conservaban la esperanza que un día el Señor iba a cumplir ahora la promesa de sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra, ¿sí? No eran todos. Hubo gente que en realidad la Escritura dice que fueron muy pocos los que pudieron entrar en la tierra. La gran mayoría de ellos, todos menos Josué y Caleb, todo el resto de la gente cayeron en el desierto porque no creían, porque no tenían esta
esta fe, ¿sí? En realidad eran de Israel, pero en realidad no eran hijos de Israel, ¿sí? Hijos de Israel es por el espíritu, no es tanto por la carne. Claro, Jesús le dijo, los fariseos, los judíos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, y Jesús dijo, si fueseis hijos de Abraham. O sea, sí, Jesús no negó que ellos eran una descendencia física, de lo cual los judíos se enorgullecían, porque decían, nosotros somos descendientes, nuestro padre es Abraham. Y Jesús no le dijo que no eran descendientes, eran descendientes, pero no eran hijos. Porque hijos, Jesús entendía el que era heredero de las promesas, depositarios de la bendición, no es de todos. Por eso la palabra dice que no es de todos la fe. Entonces, el Señor dice, di a los hijos de Israel, ¿sí? Ya está diciendo, es para los que vienen de la línea de Israel. Israel venía de la línea de Abraham. De hecho, dice como Abraham su padre, y en realidad era su abuelo, pero el Señor lo ubicaba a Jacob, a Israel, con Abraham. No dice hijo de Isaac, sino que dice hijo de Abraham, la palabra. Entonces dice, di a los hijos de Israel, ¿sí?, que tomen para mí ofrenda. O sea, que sean ellos, ¿sí?, los que voluntariamente contribuyan para el proyecto del tabernáculo. O sea, el punto es, la pregunta era, ¿para qué tenían que tomar la ofrenda? ¿Para qué era la ofrenda? ¿Para dónde iba la ofrenda? ¿Cuál era el propósito de la ofrenda? El propósito era, ¿sí?, el santuario. Lo dice el versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero le dice que tomen, ¿sí?, para mí ofrenda. O sea, que tomen una ofrenda, que esa ofrenda iba a ser para el Señor. O sea, no iba a ser ni para Moisés, no iba a ser ni para Aarón, no iba a ser para los levitas. Esa ofrenda iba a ser para el Señor, para hacerle, entre comillas, una tienda, una casa, digamos así, en el campamento. Entonces ya en la escritura vemos, número uno, que el Señor toma la iniciativa, ¿sí?, lo dirige el mensaje a los hijos de Israel, y para que ellos tomen una ofrenda que iba a ser para el Señor. Entonces dice también, después agrega el versículo 1 del capítulo 25, que esa ofrenda la tienen que tomar de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón, se iba a convertir en la ofrenda para el Señor. O sea, tenía que haber dos características importantes, ¿sí?, que era la voluntad y el corazón. O sea, el Señor no es que le dice, bueno, hay que edificar un lugar de culto, entonces ahora anda a cobrarle impuestos a la gente y le vas a cobrar a cada uno tantos shakers, ¿sí?, según cada familia. O sea, va a cobrar, no sé, 2 shekels por persona, de 20 años para arriba. En una familia, todos los que tengan de 20 años para arriba, todos van a tener que pagar 2 shekels, y es un contributo, es un impuesto para hacer un fondo para construir la tienda. No fue eso, porque habría gente que diría, no, a mí que me interesa la tienda, a mí que me interesa el proyecto, yo no quiero participar. Y bueno, si tengo que pagar el impuesto lo pago, pero yo en realidad lo pago, pero no estoy de acuerdo. Ponele, alguno podría haber pensado así. Entonces el Señor no tomó el camino del impuesto, el camino del tributo,
el camino de la obligación, sino que dijo, hay que hacer el proyecto, ¿sí? Hay que construir la tienda va a tener gastos, ¿sí? Y se va a hacer a través de ofrendas voluntarias. Otra cosa que notamos nosotros también en este versículo 1, que el Señor toma la iniciativa de tener un lugar donde habitar en medio del campamento. Ahora vemos también, vamos a ver el versículo 9, que el Señor se compromete con Moisés a darle el diseño del tabernáculo y los utensilios, como así también le proveyó el Señor los sabios de corazón para poder realizar la obra. El punto es que el Señor no es que dijo, bueno, ahora yo desde el cielo les voy a bajar la tienda, ya lista, preparada, con todos los elementos, el arca, la mesa, el altar de la oración, del incienso. Le voy a bajar, y bajó así del cielo, ¿no? Todo el tabernáculo y se estableció gloriosamente en medio de ellos. No fue ese el modo. Dios no decidió bajarlo a él, como tampoco en el tiempo de Noé decidió el Señor bajarle el arca del cielo, sino que le dijo, el propósito está, el diseño está, pero ustedes tienen que trabajar para realizarlo. Yo les voy a dar todo lo que necesitan, la sabiduría, la fuerza, la inteligencia, los materiales, el diseño, la forma, pero ustedes van a tener que realizarlo, van a tener que hacerlo, van a tener que poner las manos, ¿sí? Y darle forma hasta que se convierta en realidad el arca. Y de hecho así fue. Dice que Noé y todos sus hijos estuvieron trabajando mucho tiempo y crearon esa estructura que fue el arca. Y cuando el arca estaba construida, que la construyeron ellos, ¿sí? Ahí se pudieron subir y se pudieron cerrar. Ellos tuvieron que trabajar, porque si ellos no trabajaban, ¿sí? También iban a perecer. Ellos se esforzaron, ellos creyeron que el proyecto era divino, que el juicio era inminente, y dedicaron su vida para construir el arca, para realizarla con todos los detalles, y era algo que iba contra lo que se estaba viviendo en ese momento, pero ellos la hicieron y por eso se salvaron, ¿sí? Entonces, en este proyecto de la tienda, en este proyecto que el Señor esté en medio, hay un trabajo. Si no se hace un esfuerzo, si no se trabaja, si no se realiza, Dios no se va a manifestar. De hecho, hay una parte espiritual y hay una parte material. La parte espiritual, el Señor lo revela, lo muestra, ¿sí? lo revela en los detalles, pero tiene que haber voluntad de trabajar, tiene que haber voluntad de realizar el proyecto. Eso es importante, porque hay cosas que nos competen a nosotros, que es la parte material. Es claro que nosotros los creyentes estamos conectados con el Señor, ¿sí? Y el Señor revela, el Señor guía, el Señor muestra para poder realizar, pero si no hay trabajo, si no hay participación, Dios no lo va a hacer por nosotros. Hay cosas que Dios por nosotros no va a hacer, hay cosas que sí va a hacer y otras cosas que nosotros tenemos que hacer y Él no va a hacer. Entonces lo que está diciendo es, Jehová habló a Moisés diciendo,
di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, ¿sí?, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaré mi ofrenda. Entonces, el orden es ese, empieza por ahí. Está diciendo el Señor en el versículo 1, porque después para llegar al versículo 9 hay todo un proceso para llegar al 9. El Señor no revela hasta el versículo 9 los detalles, pero arranca diciendo, ¿sí?, que Moisés le diga a los hijos de Israel que preparen una ofrenda para el Señor. O sea, la primera parte de todo el proyecto de la tienda era la ofrenda, ¿sí? Era lo primero que el pueblo de Israel tenía que hacer, porque ya el Señor anticipadamente ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Sabía cómo se iba a hacer, ¿sí? Pero eso era una cosa que él tenía preparado para luego que el pueblo, ¿sí?, entendiera el mensaje y voluntariamente decidiera, ¿sí?, generosamente decidiera hacer parte del proyecto. Y esto está muy interesante porque, repito, no fue a través de un impuesto, no fue a través de una imposición, de una obligación, de un tributo donde toda la gente tenía que contribuir para el proyecto. El proyecto del tabernáculo era solamente, número 1, para los hijos de Israel, número 2, para todo varón generoso. ¿Sí? Evidentemente que hubo muchísima gente que no participó del proyecto. Hubo una grandísima mayoría de personas que no quisieron seguramente contribuir para la tienda, pero otros sí contribuyeron. Y era esa gente, eran esos hijos de Israel que el Señor estaba buscando. Entonces Jehová habla a Moisés y le dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. La ofrenda sabemos que la ofrenda es voluntaria, el diezmo se sabe que es el 10% de lo que uno recibe, se lo prepara y se lo separa al Señor. Pero una ofrenda es muy personal, uno puede dar una ofrenda de 1 euro y otro puede dar una ofrenda de 500 euros, o de 50 euros, o de 100 euros, o sea, depende, difiere de cada persona según la fe, según la generosidad, según la posibilidad, según el agradecimiento. Es muy diferente entre uno y otro. El Señor dice: toma ofrenda, ¿sí? Toma ofrenda, ¿sí? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Dice: tómala de todo varón que la diere, ¿sí?, que la diere de su voluntad. O sea, que tenía que ser la persona que dijera, yo quiero voluntariamente participar de este proyecto del tabernáculo, ¿sí?, voluntariamente, de su voluntad y de corazón. Está hablando también de la actitud del amor, ¿no?, del agradecimiento, del reconocimiento, ¿sí?, de corazón. Está hablando no obligado, sino voluntariamente y con reconocimiento. Eso dice el versículo número 1, dice: tomaréis mi ofrenda. O sea que se iba a convertir en la ofrenda para el Señor, pero en realidad esa ofrenda iba a quedar en el campamento, porque a través de esa ofrenda se iba a poder realizar la casa. O sea que al final iba a ser un beneficio que le iba a volver de nuevo al pueblo. De eso se trata cuando uno contribuye en el ministerio,
lo hace también para el sostenimiento del ministerio, justamente, pero a la vez el que se beneficia es el que participa. Hay hermanos que participan y no contribuyen y se benefician de la bendición del ministerio, y hay otros que sostienen y permiten que el ministerio pueda tener una continuidad. Es claro que si no llegan los recursos en un ministerio, el ministerio no puede ir para adelante, los pastores, los ministros se tienen que ocupar de lo secular y se termina esa bendición, ¿sí? Se corta, ¿sí? Por eso también nosotros vemos en el Pentateuco, vemos cómo muchos sacerdotes y levitas no recibían del pueblo los diezmos, las ofrendas, las primicias, y los levitas se tenían que dedicar a trabajo secular y no se ocupaban del ministerio. Pero cuando llegaba el tiempo de la bendición, donde había buenos reyes que volvían a la palabra, como Ezequías, como Josías, como Asa, esos buenos reyes que hubo, el pueblo, según la palabra, porque era algo que ellos sabían que le correspondía como pueblo, ¿sí? A nivel social, a nivel civil, una persona que vive en la ciudad sabe que tiene que contribuir, tiene que pagar, directa o indirectamente, tiene que pagar el IVA, que el IVA te lo cobran cuando uno compra algo, y sin saber ya la persona está contribuyendo y está pagando el IVA. Cuando uno paga el seguro del auto, y es un impuesto y es algo que es caro, que es costoso, que es antipático, pero bueno, no se puede circular sin el seguro, la revisión del auto, porque si te para la policía te hacen una multa. Entonces son un montón de contributos que la gente hace porque se beneficia y porque también porque te obliga, ¿no? Los residuos también que se pagan, el agua, son cosas que la gente tiene que pagar. Cuando uno va a cargar nafta también, la nafta cuesta poco, la nafta cuesta poquísimo. De 2 euros que pueda costar el litro, 1,50 € lo lleva el Estado de impuestos. O sea que en realidad la nafta costaría 50 centavos. Si valiera 2 euros, la nafta costaría solamente, el precio real del combustible es el 25%, pero el otro 75% lo lleva el Estado en impuestos. Y la gente va y lo paga porque necesita el combustible, si no, no puede caminar, va, carga, paga 2 euros el litro, y un 50 centavos es el precio real y el otro 1,50 € es un impuesto que agarra el Estado. Entonces hay un montón de cosas que la gente en la sociedad, voluntaria o involuntariamente, que generalmente es involuntario porque nadie quiere pagar nada, pero la gente al final lo tiene que pagar, lo pagan para vivir en la sociedad, ¿sí? Una casa, un alquiler. No tenés una casa, necesitas un lugar, te lo alquilan, pero tienes que pagar el alquiler. Si no pagas el alquiler, te mandan abajo un puente, ¿sí? Entonces, eso es a nivel social. En este caso acá, el Señor no es que le dice, ustedes tienen que pagar un impuesto porque hay que hacer el tabernáculo y hay que mantener el tabernáculo, ¿sí? No era ese el principio del Señor, sino que el Señor lo hace a través de la ofrenda voluntaria, ¿sí? Después dice, versículo número 3 de la palabra, el versículo número 3, dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Dice, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y
para el incienso aromático, piedras de onix, piedras de engaste, para el éfod y para el pectoral. Todas estas cosas, estos materiales preciados, estaban en el pueblo los tenía. Ellos tenían todos estos elementos y el Señor le dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. O sea que cada uno daba según lo que creía, según lo que podía, según lo que tenía y según lo que ellos reconocían que habían recibido y querían voluntariamente y de corazón contribuir para poder realizar la tienda, para poder realizarle el tabernáculo, el lugar de la presencia del Señor. Y ellos tenían eso. Había oro en el medio del pueblo, plata, ¿sí? Cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite, especias, todo eso, piedras de onix, piedras de engaste, todo eso estaba. Y el Señor quería justamente que cada uno contribuyera. Había algunos que contribuían con la madera, había otros que contribuían con las pieles, ¿sí? Había otros que contribuían con cosas más preciadas como el lino fino, la púrpura, el azul, metales. Y acá en metales vemos tres clases de metales, vemos el oro, la plata y el cobre. Eran de distintas cosas, ¿sí? El cobre, que era más fácil de conseguir, después estaba la plata, que ya era más costoso, y estaba el oro, que era más valioso todavía. Y ellos tenían todos esos elementos. Ellos lo habían recibido seguramente de Egipto, habían salido cada uno, poseía esos elementos. ¿Sí? Y dice, concluyo casi con estos dos versículos que quedan, el 8 y el 9, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, la idea era recaudar todos esos elementos, todos esos materiales, para, número 8, versículo 8, hacer el santuario, ¿sí? El lugar de la presencia para el Señor, con el propósito que el Señor habitase en medio de ellos. Esa era la idea, ¿sí? Repito, el beneficio después, al final, iba a ser para el pueblo, porque a causa que el Señor iba a estar ahí, ¿sí? Los iba a bendecir. La presencia del Señor, la gloria del Señor iba a estar ahí en medio de ellos, directamente, ¿sí? Habitando, porque el Señor quería habitar en medio de ellos, no quería estar de una manera externa, no quería visitar, sino que quería habitar. Pero para habitar había que construirle el tabernáculo, y para construir el tabernáculo el pueblo tenía que ofrendar para recaudar los materiales a fin de poder realizar la tienda. ¿Sí? Último versículo 9, y dice, conforme a todo lo que te muestre, lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Entonces, una vez que estaban los materiales, que estaba la voluntad de trabajar y el deseo de crear el tabernáculo, ¿sí? El Señor les iba a revelar a ellos cómo hacerlo. No podía revelarle el diseño o los diseños si, número uno, ellos no querían contribuir, y número dos,
no querían trabajar para realizar la obra. Entonces ellos sí realmente querían la presencia, querían el tabernáculo, querían trabajar y querían contribuir, y después el Señor, a motivo de eso, les iba a revelar todo el diseño del tabernáculo y de los utensilios para que ellos lo hicieran como el Señor se los iba a revelar. Entonces, para concluir, el ministerio, la obra de Dios, funciona por dos cosas. Número uno, por la voluntad del Señor, y número dos, por la generosidad, el amor, la voluntad y el agradecimiento de su pueblo, dando voluntariamente. O sea, el Señor hace su parte de mostrarse, de manifestar diseño, de revelar, de acercarse, siempre que haya un receptor. Como por ejemplo vemos María, que el Mesías, el Salvador, tenía que venir a la tierra, tenía que entrar en el mundo, en el tiempo, ¿sí? En el cronos, tenía que entrar el Mesías, pero no iba a bajar del cielo, como por ejemplo el dibujito de Mr. Bean, que no sé si lo vieron alguna vez, que aparece Mr. Bean, una luz se abre en el cielo y aparece Mr. Bean tirado en el piso, como que cayó del cielo y se levanta y así entra en escena. El Mesías no vino así, que se abrió un haz de luz del cielo y bajó el Mesías así y dijo, bueno, llegué, yo soy Jesús el Cristo, aquí estoy, ¿no? En gloria fue llevado al cielo en una nube, pero para entrar en el mundo fue necesario un instrumento, un receptor, que en este caso fue María, y a través de María, ¿sí? se formó en el vientre de ella el niño que nació y creció, y ahí sí empezó su ministerio como a los 30 años, pero hubo todo un proceso de preparación hasta que el Mesías entró en escena. De la misma manera, entonces, número uno, el arca, ¿sí? El arca de Noé, donde ellos tuvieron que trabajar para realizarlo, para concretarlo, para completarlo, para crear las condiciones que cumpliera el propósito. Tuvieron que trabajar, número uno, con el arca de Noé, y número dos, con el tabernáculo, donde ellos tuvieron que realizar la obra con todos los detalles, y cuando fue realizada, ¿sí? Ahí ya quedó establecida la habitación del Señor. Entonces, a eso nos llama el Señor justamente, a estar atentos a su voluntad y a contribuir, a esforzarse, a trabajar para poder realizar, evidentemente, ¿sí? En el tiempo y en el modo que Él tiene. Amén. Señor le bendiga. A la próxima, entonces, bendiciones.